El aumento en la actividad deportiva de niños y adolescentes se ha derivado en un aumento de las lesiones esqueléticas atribuidas a la actividad física. El aparato locomotor infantil presenta particularidades que hacen que los patrones de lesión difieran a lo que ocurre en los adultos. Se producen lesiones agudas y de sobrecarga que se presentan en edades y sitios específicos. Debido a la alta frecuencia de aparición de ellas, es necesario que los médicos que atienden niños estén familiarizados con los cuadros más frecuentes. En este artículo se revisan los aspectos más importantes de las principales lesiones deportivas en niños y adolescentes, resumiendo principales consideraciones diagnósticas, terapéuticas y pronósticos. En las últimas décadas ha aumentado sostenidamente la práctica del deporte competitivo en los niños y adolescentes. Se ha incrementado el tiempo y la intensidad de la actividad física. Esto ha traído aparejado un aumento en la incidencia de lesiones agudas y subagudas del aparato locomotor relacionadas al deporte en los niños y adolescentes. El aparato locomotor en crecimiento presenta condiciones estructurales y funcionales muy particulares que hacen que el tipo de lesiones difieran sustancialmente a las que se presentan en el adulto. Las más importantes de ellas son presencia cartílago de crecimiento, epífisis y apófisis cartilaginosas, unión tendón-hueso con interfase cartilaginosa, mayor elasticidad de ligamentos y tendones, masa muscular variable en elasticidad y fuerza según la edad, proporciones corporales variables. De acuerdo a la elasticidad de músculos, tendones y ligamentos, junto a la fragilidad relativa que poseen sus estructuras cartilaginosas, se determinan ciertos patrones particulares de lesión y estos cambian de acuerdo a la edad del niño. Por ejemplo, las lesiones ligamentosas y musculares son muy raras en los niños pequeños, no así las lesiones cartilaginosas. Con frecuencia, los cartílagos de crecimiento de los huesos largos, las estructuras cartilaginosas de los núcleos secundarios de osificación y las apófisis sufren las consecuencias de lesiones agudas o de sobrecarga generadas en el deporte. A medida que el aparato locomotor va madurando, se incrementa la fuerza muscular, los huesos se van haciendo cada vez más rígidos y las zonas de crecimiento cartilaginosas se van cerrando progresivamente. Sin embargo, hasta bien avanzada la madurez esquelética, persisten zonas de mayor fragilidad, especialmente en relación a las estructuras cartilaginosas. Esas son más vulnerables a las demandas mecánicas de tracción y de comprensión. Según la forma de presentación, las lesiones deportivas pueden ser agudas o subagudas. Las primeras se producen por una carga aguda de alta intensidad que provoca la falla, y las segundas se corresponden a una lesión secundaria a un microtrauma repetido, por lo que también se conocen como lesiones de sobrecarga. Las lesiones agudas. Entre las lesiones agudas se encuentran las fracturas y las lesiones traumáticas de partes blandas, que se asocian a cualquier trauma. Su descripción sobrepasa los límites objetivos de este artículo, por lo que solamente nos referiremos a un tipo especial de lesiones que se asocian estrechamente a la práctica deportiva, ya que son las fracturas de abulsión osteocondrales, que son propias del niño, ya que ocurren a través de la fase cartilaginosa de la apófisis en crecimiento, arrancamiento de la epitróclea, fracturas por abulsión de la pelvis, abulsión del polo inferior de la rótula, abulsión de la tuberosidad anterior de la tibia, fractura de la espina tibial anterior. Arrancamiento de la epitróclea, lesión que compromete el centro de osificación de la epitróclea, ubicada en el margen medial de la paleta humeral en el codo. Se produce por la acción de los músculos epitrocleares a través de un estrés de embargo del antebrazo sobre el codo, y cuyo tratamiento aún es controversial entre los especialistas. Se manifiesta por dolor agudo y aumento de volumen en la cara interna del codo. El diagnóstico se confirma por la radiografía. Fracturas por abulsión de la pelvis. Estas lesiones se asocian a la práctica deportiva en las adolescentes, aparecen en relación a la pubertad y afectan a la unión osteocartilaginosa de los núcleos de osificación secundarios de la pelvis y del extremo proximal del fémur, que aún persisten abiertos a esa edad. Por esta razón, los sitios que afectan son en la ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca antero, y radiológicamente llama la atención cierto desplazamiento. Su evolución suele ser buena con tratamiento conservador. En los casos de arrancamiento agudo, la manifestación clínica característica a la aparición del dolor agudo
seguida de impotencia infuncional al realizar un gesto deportivo que someta a tracción la musculatura que se inserta en la pelvis. La radiografía suele ser diagnóstica. En casos de arrancamiento de la ala ilíaca puede ser necesario el estudio con resonancia magnética. El tratamiento suele ser conservador, sin necesidad de recurrir a la cirugía. Abulsión del polo inferior de la rótula. Aunque las fracturas de rótula son raras en los niños y adolescentes y estas se relacionan a traumas directos, se ha descrito un tipo especial de fractura relacionado a la práctica deportiva. Este tipo corresponde a la abulsión del polo distal de la rótula, secundario a una contracción violenta del cuádriceps contra resistencia que arranca la inserción proximal del tendón cuadricipital, arrastrando el fragmento osteocondral de la rótula que compromete la superficie articular de esta. Abulsión de la tuberosidad anterior de la tibia. La tuberosidad anterior de la tibia corresponde a la apófisis en la que se inserta el extremo distal del tendón rotuliano. Aunque es una fractura de muy baja frecuencia, se relaciona directamente con la práctica deportiva y se presenta en adolescentes. Fractura de la espina tibial anterior. La espina tibial anterior corresponde a una pequeña cresta ósea que se encuentra en el medio de la meseta tibial, entre los platillos tibiales de inserción al extremo distal del ligamento cruzado anterior. El arrancamiento de la inserción distal suele ocurrir en niños entre 8 y 14 años y se asocia a un trauma directo de la rodilla en flexión. En la práctica deportiva, esta lesión suele verse en caídas de bicicleta, patines y esquí.